Buenas noches. Me da gusto saludarlo. Gracias a Dios que nos permite estar esta noche aquí en un tiempo especial de alabanza, de adoración, y no podía faltar por supuesto, la palabra de Dios, cual vamos a recibir en este momento. Le voy a pedir de favor si me acompaña a orar para dar inicio en esta noche. Señor, gracias, muchas gracias, Padre. Tú eres bueno con nosotros, Señor. Cada día tu palabra, Señor, la podemos ver que se cumple en nuestras vidas, Señor. Y eso, Señor, nos da perfecta paz, nos da plenitud, Señor, nos da confianza. Ver, Señor, que tu palabra es verdad. Te pedimos, Señor, que esta noche nos ayudes a entender tu palabra, que nos ayudes, Señor, a recibirla con mucho amor, Señor, con mucho compromiso. Y por sobre todo, Señor, que posteriormente tú nos ayudes a ponerla por obra, porque eso es, Señor, lo que tú deseas para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Una decisión radical es el tema que quiero compartir hoy con ustedes. La palabra radical, según la Real Academia de la Lengua Española, es un adjetivo que está relacionado directamente con la palabra raíz. Sí, raíz, esa raíz que es el órgano de todas las plantas por las cuales toma sus nutrientes de la tierra, justamente para poder desarrollarse, para poder crecer y en su momento dar su fruto. Está muy relacionada con esta palabra raíz. Esta palabra es usada para referirnos a todo aquello que supone el origen o la causa también. En este caso, relacionado con las plantas, su origen, o sea, la causa por la cual está creciendo, se está desarrollando, pues viene de sus raíces. De ahí viene la frase que muchos de nosotros conocemos, por ejemplo, cortemos de raíz el problema. O sea, cuando se dice cortemos de raíz el problema, pues significa démosle una solución definitiva. Vayamos a aquellas causas que están ocasionando este problema. Y es de ahí de donde viene esta frase, entre muchas otras, que dice cortemos de raíz el problema. Entonces, también la palabra radical en muchas ocasiones tiene una connotación negativa. Y es importante que también conozcamos esto para no confundirnos conforme vayamos avanzando en el tema. Por ejemplo, una persona extremosa, tajante o intransigente se considera también radical. Por ejemplo, los terroristas son considerados extremistas, son considerados radicales por sus métodos y por sus formas en las cuales infunden terror en la población. También en el tema de la política, el radicalismo es una doctrina. Es una doctrina que identifica a muchos políticos como radicales cuando no están dispuestos a negociar, por ejemplo, tal o cual política, y quieren imponer a toda costa sus ideas. Y se dice que es un político igual radical. Para efecto del tema que hoy que quiero desarrollar con ustedes, usaremos la palabra radical para describir un cambio total y completo en la toma de decisiones para solucionar problemas en nuestra vida espiritual. Repito, para efecto del tema de hoy usaremos la palabra radical para describir un cambio total y completo en la toma de decisiones para solucionar problemas en nuestra vida espiritual. Muchas veces las personas tomamos decisiones radicales sin medir consecuencias, y estas consecuencias muchas veces son irreparables o causan un daño bastante severo. Por ejemplo, dejar un trabajo solo porque el jefe no te agrada, solo porque el jefe no es lo que tú esperabas. Bueno, sí,
Si necesitas dejar un trabajo, por ejemplo, si necesitas buscar otro trabajo, pues la recomendación sería no lo dejes todavía hasta que tengas otro, ¿no? Sería muy radical abandonarlo solamente en la emoción o en el desagrado de estar en una situación complicada y decir, explotar en algún momento y decir, ay, lo dejo, esto no me gusta. O sea, no es sabio tomar una decisión radical como esta, porque las consecuencias pues, las vamos a pagar hacia adelante. También, por ejemplo, cambiarnos de residencia a un país lejano, por ejemplo, en donde no conozco el idioma, no conozco su cultura, no tengo ningún conocido ahí, no tengo un trabajo, pero digo, me gustaría irme a trabajar o a vivir a Grecia. Y de un día para otro compro mi boleto y es una decisión radical, ¿sí o no? Se dice que es radical porque cambiará por completo nuestro estilo de vida. Va a tener un impacto muy severo, muy radical en la forma en cómo vivimos. Casarse es una decisión radical. Por ejemplo, es radical porque por eso es muy importante tomar esta decisión muy en serio, muy tomando en cuenta la voluntad de Dios. Es importante esta decisión que todos en algún momento la vamos a tomar, o la gran mayoría tendremos que tomarla, pero no se puede tomar a la ligera. Es necesario en este caso orar a Dios, pedir dirección, decirle a Dios, muéstrame, Señor, si esta es tu voluntad, y por supuesto, muéstrame, Señor, si esta es la persona con la cual me debo de casar. Es una decisión radical en el sentido que va a cambiar completamente mi forma de vivir. No se diga cuando tenemos una amiga como familia que conoció a su novio por internet. Lo conoció por internet y su noviazgo fue por internet. Y se conocieron unos meses antes de casarse. Y se casaron. Y no solamente eso, se fue a vivir a otro país. ¿Se imagina? ¿Se imagina una decisión de este tamaño? Pues digo yo, tiene que estar completamente dirigida por Dios, por supuesto. Y es una amiga en la fe cristiana, amiga de la familia. Y ahí está. Y van bien. Entonces fue una decisión, sí, radical, muy arriesgada. Y bueno, yo estoy seguro que no es algo común, no es algo que todo mundo podemos tomar esa decisión de esta manera. Bueno, Dios toma decisiones radicales o acciones, digámoslo de esta manera, radicales para situaciones realmente que lo ameritan, para situaciones graves. Y es importante que aprendamos de parte de Dios cómo es que Él actúa para también nosotros, cuando nos tengamos que enfrentar a esa decisión que hay que tomar de manera radical, evaluemos muy bien que debe de ser algo que realmente lo amerita, pero estoy seguro que Dios, la palabra de Dios nos va a mostrar bastante. Es muy amplia la enseñanza de la Biblia al respecto. Entonces los grandes problemas requieren de decisiones radicales. Dios, por ejemplo, no anda con medias tintas. Dios no anda tomando decisiones a medias o dando soluciones provisionales. Dios a cada situación le da una solución definitiva, nos guste a nosotros o no, pero así es Dios. Dios es tan perfecto, Dios es tan soberano que tiene esa característica. Solo el hombre, solo nosotros le damos soluciones a medias a los problemas. Solo nosotros como hombres vamos retardando las decisiones difíciles, ¿sí o no? Solamente nosotros tememos tomar una decisión que va a hacer que nuestra vida cambie, y entonces es por eso que las estamos muchas veces retardando y retardando.
tenemos varios ejemplos en la Biblia de donde Dios da una solución inmediata y definitiva. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva desobedecieron, cuando cayeron en el pecado que los separó de Dios y separó a toda la humanidad hacia adelante con esa decisión que ellos tomaron, pues Dios les dio una solución definitiva. Génesis 3, acompáñenme por favor en su Biblia, a Génesis 3, 23. Lo voy a leer yo en la versión, en la nueva Biblia de Latinoamérica. Dice: entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Vemos aquí que la situación realmente fue muy radical, la situación en la cual el hombre estaba ahora, después de haber decidido pecar y después de haber desobedecido a Dios, porque la situación en la que ahora se encontraba el hombre era que era capaz de conocer el bien y el mal, y ahora estaba corriendo el riesgo de, así como desobedeció el hombre y tomó del árbol que no le estaba permitido, entonces existía ahora la posibilidad de que tomara ahora del árbol de la vida y que pudiera vivir para siempre. Y dijo Dios, eso no puede ser y eso no va a pasar. Entonces toma una decisión que no tiene vuelta para atrás y le dice: ya no vivirás en el Edén, saldrás de él. Y entonces lo expulsó del Edén, y no solamente lo expulsó, sino que puso guarda que cuidara, por supuesto, el huerto para que el hombre no tuviera acceso al árbol de la vida y que comiera de él. Entonces aquí vemos a Dios totalmente decidido, totalmente poniendo una solución, y que era definitiva, era radical. No había forma de que el hombre tuviera acceso ahora al árbol de la vida. Entonces tuvo que pagar las consecuencias el hombre, y por supuesto todos nosotros después, conforme avanzamos. Ahora, también hay un ejemplo de una decisión que toma Dios, totalmente también definitiva y radical, con uno de los hombres que es considerado un hombre de los grandes de la fe, un hombre en el cual había estado íntimamente relacionado con Dios, lo había visto cara a cara, al cual le había dado sus mandamientos, y me refiero a Moisés. Acompáñeme por favor al libro de Números en el capítulo 20. Dios le da una instrucción a Moisés. Le da una instrucción que tendría que cumplirla tal cual como se la dio. En el versículo 8 dice, y aquí tenemos la instrucción que Dios le da a Moisés: toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y háblale a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, y beban la congregación y sus animales. Recordemos que el contexto de esta situación es que están en el desierto, van caminando, hay falta de agua, la congregación, el pueblo empieza a quejarse de parte de Dios, a pesar de que Dios
una y otra vez les había hecho milagros y grandes maravillas, y a pesar de eso el pueblo se estaba quejando porque no tenían agua. Dios, paciente con ellos, Dios con una actitud de amor hacia ellos, hacia el pueblo, le dice a Moisés: mira, vas a hacer esto. Ya les había dado agua en otra ocasión, de la misma forma, por medio de una forma diferente, aunque la fuente era la misma, era la peña. Y le dice: reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablen a la peña. Tomemos nota de que le dice: háblale a la peña. Esta fue la instrucción que Dios le dio a Moisés. Así sacarás para ellos agua de la peña y beba la congregación y sus animales. Versículo 9. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado. Dios le había ordenado que tomara la vara. La tomó tal cual. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo: oigan ahora, rebeldes. Moisés empieza a regañar al pueblo. Les empieza a decir: Dios no le había dicho que hiciera tal cosa. Les dice: ¿sacaremos agua de esta peña para ustedes? O sea, no estaba muy convencido en esta ocasión Moisés. Pensaba que no se lo merecían, aunque Dios había dado la instrucción: háblale a la peña, porque de esta peña yo le daré agua a este pueblo, y ellos beberán, y también sus animales. Y vemos aquí claramente que Moisés cumple las instrucciones, las primeras dos: toma tu vara, reúne al pueblo. Pero justo cuando va a proceder la última parte de la instrucción, empieza a decirles: son unos rebeldes. ¿Sacaremos agua de esta peña para ustedes? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Vemos aquí el gran amor de Dios, que a pesar de que Moisés no obedeció cabalmente la instrucción, Dios de todas formas le dio el agua al pueblo. Porque Dios no estaba en este tema, no estaba en contra de darles el agua. Pero lo que estamos viendo es que Moisés no cumplió cabalmente la instrucción. Versículo 12. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque ustedes no me creyeron a fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas, por tanto no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado. La decisión de Dios claramente les está diciendo a Moisés y Aarón que ellos no serían quien terminarían la misión, que es llevar al pueblo a la tierra de Canaán. Y esto era básicamente porque ellos no estaban cumpliendo cabalmente la instrucción que Dios le dio a Moisés y a Aarón en este caso. Y entonces Dios definitivamente pone una solución, un castigo en este caso, o una disciplina a Moisés, que es radical: no entrarás con el pueblo a la tierra que yo les he prometido. Debo de confesarles que las primeras veces que yo leía este pasaje, se me hacía que era mucho, que era excesivo el castigo, que era excesiva la decisión. Consideraba yo, bueno, pues a lo mejor una reprimenda hubiera sido suficiente o algo. Pero cuando uno empieza a estudiar profundamente el significado de la peña, del agua, no entraremos en ese tema hoy, nos damos cuenta de que, bueno, es que el propósito que Dios tenía para el pueblo, con todos estos simbolismos de la peña y del agua, no solamente era darle agua al pueblo, sino había una enseñanza mucho más profunda que tiene que ver con la sombra de lo que habría de venir, que en este caso Cristo como la peña y el agua viva
Pero estaba cambiando totalmente el plan Moisés al golpear la peña 2 veces cuando se le dijo, háblale a la peña. Y Dios dijo, por cuanto no me obedeciste y por cuanto no me creíste, ustedes no entrarán a la tierra que he prometido a este pueblo. Entonces, soluciones extremas que Dios está dándole a situaciones, a circunstancias realmente que así lo ameritan. Y Moisés fue un hombre uno de los padres de la fe, uno de los grandes hombres de Dios, y él fue sometido a una decisión radical de parte de Dios: no entrarás en la tierra. Entonces tenemos a Noé, pero tenemos a Adán, que Dios le aplicó una así radical, fuera del Edén. Tenemos ahora a Moisés, que se le aplica igual, y dice, tú no entrarás. Y tenemos a otro hombre, también en la Biblia, que tuvo que padecer también de una decisión radical de parte de Dios. Y este es Saúl, el rey Saúl, que también fue el primer rey de Israel, ungido, puesto por Dios. Igual, de la misma manera, Dios le da instrucciones claras y precisas de lo que tiene que hacer. Démonos cuenta que Dios en sus instrucciones es muy preciso. No deja nada en el aire, es decir, no deja a una interpretación de cada uno de nosotros nuestro proceder y nuestro actuar cuando Él nos da una instrucción. Primera de Samuel capítulo 15, por favor. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel: me pesa haber hecho rey a Saúl, dijo Dios, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Subrayo esta parte porque justo Dios ahora está diciendo, me pesa haber puesto a Saúl por rey, y la razón por la cual me pesa es que no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Versículo 12. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, y se le dio aviso a Samuel: Saúl se ha ido a Carmel, donde se ha levantado un monumento para sí, y donde dando la vuelta ha seguido adelante, dejando Gilgal. Vemos a un Saúl crecido en su ego, vemos a un Saúl que desobedeció a Dios, vemos a un Saúl que hasta se ha elevado una estatua, un monumento ahí a él. Es muy importante que veamos que la relación que hay en estos 3 casos, el de Adán, el de Moisés y el de Saúl, el factor determinante de esta decisión radical de parte de Dios es la misma, y es desobediencia. Desobediencia es una de las causas por las cuales Dios toma en los 3 casos decisiones radicales. Fuera del Edén, no entrarás a la tierra prometida, y ya no eres de mi agrado como rey, le dice a Saúl. A Adán le costó su permanencia en el Edén. A Moisés le costó su ingreso a la tierra prometida, y a Saúl le costó permanecer en su trono. Vean lo que dice el versículo 22 de este capítulo 15 de Primera de Samuel. Y Samuel dijo, cuando reprendió a Saúl: se complace el Señor tanto en holocaustos y en sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende
El obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque el pretexto de Saúl era: estoy ofreciendo sacrificios. Y claramente Samuel le dice: pues podrás ofrecer todos los sacrificios que tú quieras, pero para Dios es mejor la obediencia que tus sacrificios. Versículo 23: porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces tenemos aquí 3 ejemplos de cuando Dios, entre muchas otras, claro que hay muchos otros ejemplos, me he querido limitar a estos porque quiero pasar ahora a algunos ejemplos de hombres, ahora hombres tomando decisiones radicales. Y cómo es qué consecuencia tienen ellos en su vida, en su persona, de ser así de decididos, así de determinantes para tomar estas decisiones. El primero de ellos, el que quiero compartirles, se llama Daniel. Daniel fue un gran hombre de Dios, un gran profeta de Dios, que después de que el pueblo fue llevado cautivo y que Nabucodonosor seleccionó a ciertos jóvenes, a ciertos judíos para llevarlos y ponerlos a su servicio, pero ese ponerlos a su servicio implicaba cierta preparación, obviamente en la cultura del pueblo que ahora estaba haciendo, quien lo sometía, pues se encontraban en una terrible situación aquellos que de corazón amaban la palabra del Señor, que de corazón seguían a Dios y se encuentran ante una situación realmente compleja. Daniel capítulo 1, acompáñenme por favor, en el versículo 8. Después de que el rey dijo: tráiganme a este tipo de jóvenes, y puso ciertas características, y dijo: los van a preparar de esta forma. Y no solamente eso, les iban a dar un trato privilegiado. Vea que la situación parecía que para este hombre de Dios y sus amigos, porque no era el único, parecía que él iba a tener un privilegio contra todo el resto del pueblo que había sido llevado cautivo de la misma manera. Pero había una gran diferencia, que este hombre amaba a Dios, respetaba su palabra y quería obedecerlo y no quería fallarle. Entonces, cuando escucha todo lo que el rey pone a la disposición de ellos, junto con sus amigos, esto es lo que dice Daniel. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Vean que esto es de adentro, vean que esto es de nuestro interior, de nuestro espíritu, de su alma, de sus deseos más internos. Lo propuso en su corazón. Lo pensó en su mente, pero luego cae a su corazón, y ahí en su corazón es determinante en lo que quiere hacer. Obviamente no está en su mano al 100%, pero se pone en manos de Dios y encuentra gracia en Dios, y por supuesto encuentra gracia en las personas que lo van a tratar. Pero dice: pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Entiéndase, no quiero corrupción en mí. Para los judíos el tema de la comida era algo sumamente sagrado, sumamente de Dios. Dios era bastante claro en lo que podían y debían comer y lo que no debían de comer. Y en el corazón de este joven estaba el que no quería contaminarse, no por él, sino porque sabía que al contaminar su cuerpo, al contaminarse con sus alimentos, lo que estaba haciendo era desobedecer un mandato de Dios. Vean cómo aquí
todo lo contrario a la desobediencia de los otros tres, por los cuales Dios tomó decisión también radical. Él dice, yo sé que esto no le agrada a Dios. Y entonces tomó una acción. Y esta acción es decirle al jefe de los oficiales, permíteme no contaminarse. Y Dios, vean cómo cuando estamos decididos a actuar siguiendo las instrucciones de Dios y el propósito de Dios, Dios actúa a nuestro favor. Dios actúa en favor de aquel corazón que está dispuesto a seguirlo y que está dispuesto a no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor. O sea, cayó en gracia. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que aquel guardia, aquel responsable, o sea, su cabeza estaba de por medio? De hecho, dice, y concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. O sea, tiene una autoridad alta este hombre. Es el jefe de los oficiales. Es cercano al rey. Una desobediencia al rey implicaba la muerte. De hecho, en el versículo 10 dice, y el jefe de los oficiales dijo a Daniel, temo a mi señor el rey. Sí, le estaba diciendo a Daniel, tú temes a Dios y no quieres contaminarse, pero yo también temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida. No solamente iba a desobedecer en no comer lo que le iba a dar el rey, sino que le estaba haciendo, lo estaba deshonrando, porque era la misma comida del rey y era la misma bebida del rey. Era un desprecio a la instrucción, a la orden, y un desprecio también a lo que era apartado para el rey, comida y bebida. ¿Por qué ha de ver sus rostros más pálidos que los de los demás jóvenes de su edad? Porque había varios que estaban en esta condición y al parecer todos los otros sí habían accedido a comer y a beber de lo del rey. Y entonces este hombre teme porque dice, todos los demás se van a ver rebosantes, cachetoncitos, contentos porque están comiendo de lo mejor, y tú te vas a ver flaco, debilucho. Así podrían en peligro mi cabeza ante el rey, dice este hombre. Pero era tan fuerte el mover de Dios en este hombre para darle gracia a Daniel con él, que lo sigue escuchando a Daniel. Y le dice, pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con las apariencias de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo veas. Vean la confianza de Daniel. Yo confío tanto en Dios que esta decisión que estoy tomando no va a perjudicar mi salud, no va a perjudicar mi estado físico ni mi estado aparente, porque cuando tú vengas a revisar dentro de 10 días me vas a ver igual o mejor que los otros, porque es Dios. Es Dios en mí. Ahora, ¿por qué es Dios en mí? Porque estoy dispuesto a honrarlo, porque estoy dispuesto a tomar una decisión así de radical, de que no me quiero contaminar. 14. El mayordomo los escuchó en esto y los puso a prueba por 10 días. Después de los 10 días, el aspecto de ellos parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber, y les daba legumbres, les daba vegetales. Y ellos se mantuvieron muy, muy bien, sin ningún problema. Ahora, Daniel toma una decisión, sí, aparentemente difícil y radical en su interior. Es algo entre él y Dios. Y luego lo hace entre él y el guardia, y luego entre él y el mayordomo.
el rey ni cuenta se ha dado, ha confiado en que se va a mantener. Pero después, más adelante, hay una situación, en este mismo libro de Daniel, en donde sus amigos están en una situación mucho más complicada, porque tienen que tomar una decisión ante el rey. Acompáñenme, por favor, en el capítulo 3, un poco más adelante. Aquí, el rey Nabucodonosor había ordenado a todo el mundo que lo honrara, que lo adoraran a él como si él fuera un dios. Imagínense, si Daniel se había opuesto a comer la comida del rey porque consideraba que ofendía a Dios, ahora viene algo mucho más complejo porque tendrían que adorarlo. Lo otro era algo del cuerpo físico. Ahora venía algo que tenía que ver con nuestro ser interior, que es nuestro espíritu, que es el que se relaciona directamente con Dios, nuestra fe, en donde estaba claro que al único Dios que debemos adorar es a Jehová de los ejércitos. Y ahora se encuentran ellos como esclavos, sí, con ciertos privilegios porque eran de los sabios que habían traído, pero ahora tienen que postrarse y muchos se postraron. Versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado? Los tiene enfrente. Es el rey, no es el oficial, no es el mayordomo, es el rey mismo. Enfrente de ellos tres y les está cuestionando: ¿es cierto esto que me han venido a decir? Y les da una oportunidad. ¿Están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, inmediatamente serán echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Retador el rey. Los está poniendo en una situación realmente complicada, en donde está no su salud de por medio, ni solo está su vida de por medio. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego le respondieron al rey Nabucodonosor: no necesitaremos darle una respuesta acerca de este asunto. O sea, lo están retando, le están diciendo: no te voy a dar respuesta a lo que me estás diciendo. Es decir, no te voy a dar una respuesta positiva. No te voy a decir sí me voy a postrar, sí te voy a adorar. Y vean la asertividad con la que ellos hablan y la confianza que ellos tienen. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Seguros ellos. 18. Pero si no lo hace, o sea, ellos decían: bueno, Dios podría decidir no hacerlo. Es soberano. Podríamos estar muriendo como mártires, como Esteban. Pero dice: pero si no lo hace, ha de saber, oh rey. Oye, estas palabras en el tono y en la fuerza y la asertividad con la que lo están haciendo es realmente muy, muy peligroso. No solamente por lo que el rey los estaba obligando a hacer, sino porque estaban siendo retadores al rey. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. No lo haremos. Todos conocemos el resto de la historia y todos sabemos cómo Dios lo respaldó. Hay momentos, hay situaciones en las que nos encontramos en situaciones en que la decisión que debemos de tomar debe de ser completamente radical. No voy a acceder a eso.
sobre todo a todo aquello que nos lleva a violar la palabra de Dios, que nos lleva a desobedecer lo que está escrito por Él y a comprometer nuestra relación con Dios. Son decisiones tajantes, radicales, en el momento, que ni siquiera nos podemos dar el lujo de, déjame pensarlo. Extremas la situación. Cuando nosotros nos atrevemos a tomar decisiones correctas en los momentos difíciles, Dios cambia las circunstancias, Dios cambia la situación. Lo hizo con Daniel, lo hizo con sus amigos, y hay infinidad de ejemplos en la Biblia cuando Dios nos respalda, cuando Dios está en favor de aquellos que queremos obedecerle. Para cada uno de nosotros Dios tiene un propósito específico y Dios espera que cada uno de nosotros también tomemos decisiones radicales con respecto a nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para conocer justamente, para llegar a conocer ese propósito que Dios tiene para nosotros. Si nosotros no somos capaces de entrar en una vida espiritual de ese nivel en el cual podemos tomar decisiones arriesgadas como esas, pues no vamos a entrar en una relación con Dios tan íntima, tan fuerte, como para poder conocer el propósito que Él tiene para nosotros. Cuando nosotros tomamos estas decisiones difíciles con la decisión correcta, Dios le puede dar un giro radical a la historia de nuestra vida también. Un ejemplo de estos es José el soñador. José, todo lo que le pasó a José, por muchos años que estuvo, quizás, oye, ¿por qué me pasa todo esto? Sus hermanos lo odiaban, fue esclavo lejos de su casa, fue encarcelado injustamente. Muchas cosas que le pasaban y él seguía tomando decisiones correctas, acertadas, decisiones que eran radicales, como cuando salió corriendo de donde estaba con la esposa de Potifar. Él no conocía lo que había más adelante y a dónde Dios lo iba a llevar cuando llegó a ser gobernador de Egipto. No es que Dios le reveló, ay, mira, es que eso es lo que tengo para ti, sino que conforme José se iba manteniendo en su relación con Dios y en sus decisiones acertadas, sus decisiones correctas y radicales, Dios lo iba respaldando y lo iba llevando cada vez de victoria en victoria, después de tantas y tanto que él sufría, hasta que llegó a ser gobernador, llegó a llevar adelante a todo el pueblo de Egipto, pero el propósito más grande que había era el de rescatar del hambre a todo el pueblo de Israel, en donde estaría ahí José como un salvador del hambre que había en aquel entonces. Entonces ahí vemos cómo Dios obra y cambia radicalmente las circunstancias de estar preso, de ser esclavo, a ser gobernador, a tener lo mejor de la tierra de Egipto, a tener disposición para la comida de todos aquellos que estaban pasando hambre. Dios cambiando las circunstancias. Sí, Dios moviendo todo aquello que había alrededor en favor no solamente de José, sino de todo un pueblo, de toda una nación, e inclusive en su momento en favor del pueblo de Egipto, cuando pasó toda la hambruna que había en aquel entonces. Entonces, Jehová siempre estaba. Si nos ponemos a leer Génesis capítulo 37, hoy no vamos a entrar tan profundo de la vida de José, nos podemos dar cuenta que constantemente, a pesar de lo que le pasaba aparentemente malo a José, siempre decía, mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. Oye, a pesar de todo lo que me está pasando, y dice la Biblia, mas Jehová estaba con José. Pues sí,
porque no sabíamos lo que venía más adelante, porque no sabía que lo que iba a cambiar de la circunstancia era para gloria de Dios, hasta que llegó a ser gobernador de Egipto. Otra situación en donde los hombres de Dios se mantienen firmes en su fe, sin claudicar, en echarse para atrás, lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Pablo y Silas. Pablo y Silas una y otra vez lo apresaban, les golpeaban, les decían: ya no hables, ya no prediques en el nombre de este Cristo, y le impedían una y otra vez, y él decía: obedeceré primero a Dios que a los hombres. Veamos cómo siempre está de por medio: voy a obedecer a Dios antes que a los hombres, porque esto es lo que va a hacer que Dios cambie las circunstancias. Hechos capítulo 16, versículo 23. Y aquí lo que quiero resaltar es la actitud de Pablo y Silas. En el 16:23, después de haberles azotado mucho, fueron muchos azotes, fueron muchos golpes, sufrieron dolor en su cuerpo. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Esta es una actitud que no tiene absolutamente nada que ver con la situación que están viviendo. Adoloridos, golpeados, presos. Era cualquier persona normal, ¿cómo estaría? Adolorida, quejándose, triste, deprimido. Sí, ya definitivamente esto no, ¿cómo Dios permite esto? Y no, aún la situación de su corazón, la decisión de su corazón era completamente radical, y se encontraban orando y cantando himnos. Aún nuestro corazón puede tomar esa actitud de hacerse radical a no al mundo, a no aquello que me aleja de Dios. Y entonces ellos cambian y tienen una actitud de adoración, una actitud de alabanza y de oración, y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué tiene que ver, dígame, en lo natural? ¿Qué tiene que ver que un terremoto? Bueno, un terremoto por supuesto sí sacude los muros. Por supuesto sí puede hacer que también que se abran las puertas. No pareciera que es como resultado de que, pero que se caigan las cadenas. La mano de Dios obrando en favor de ellos. ¿Todo por qué? Porque decidieron en su corazón adorar a Dios, cantar himnos y estar en oración, aún en una situación tan compleja como la que se encontraban. O sea, su ánimo nunca cayó. Entonces, versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Vean cómo el carcelero, dispuesto a tomar una decisión radical, se iba a quitar la vida. ¿Por qué? Porque vio todas las celdas abiertas, vio que se les cayeron las cadenas a todos los presos. ¿Saben cuál era el precio que tenía que pagar él si los presos
se escapaban su vida. Y al no querer ir como responsable de lo que estaba pasando, estaba dispuesto a quitarse la vida. Eso es una decisión radical, completamente radical, porque no hay vuelta atrás. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este hombre ahora, después de que se quería quitar la vida y que ve todas las circunstancias, cómo Dios las cambió de una manera radical, ahora él está diciendo: no sé qué hacer, pero yo sé que ustedes me pueden dar algo para yo ser salvo. Seguramente escuchó muchas veces a Pablo predicar en la calle y sabía que el mensaje que Pablo llevaba era un mensaje de salvación. Era el mensaje del Mesías, era el mensaje de uno que murió por mis pecados. Pero no le quedaba claro a este hombre, a este carcelero, que primero estaba dispuesto a quitar su vida y ahora estaba dispuesto a darle su vida a alguien. Situación radical: darle mi vida a alguien, a Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Una actitud, ahora vemos en Pablo y Silas, como una actitud de su corazón radical, porque su actitud no era acorde a las circunstancias. Su situación no era de acuerdo a lo que estaban viviendo. Cualquiera dirán: ¿y estos locos qué tienen? Cantan y oran y están en la celda más profunda, los golpearon y los tienen atados de los pies. ¿Por qué cantan? Ellos sí sabían por qué. Ellos estaban seguros que Dios iba a obrar en favor de ellos. ¿Qué es lo que está esperando? ¿Qué es lo que estamos esperando cada uno de nosotros? Que obre Dios en favor nuestro. Y estamos esperando y esperando que obre Dios en nuestro favor. Y seguimos esperando. Bueno, probablemente Dios está esperando también que tomemos ciertas decisiones radicales en nuestra vida para que entre en acción. Que tomemos cierta actitud en nuestra vida cristiana como la de estos hombres, para que Dios, con medio de un terremoto, mueva los muros y haga que se caigan las cadenas. ¿Qué es lo que tenemos que estar esperando para que Dios actúe? Y Dios está esperando que nosotros actuemos en favor de nuestra relación con Dios, en favor de nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento a dar frutos. Son esas decisiones que hemos retrasado. Decisiones radicales de cosas que tenemos que dejar o que tenemos que hacer. Las últimas semanas he estado ministrando a algunos jóvenes y es por eso que Dios puso en mi corazón compartir esto, porque la administración en todos los casos tienes que tomar una decisión radical. Hay un chico que está batallando con las drogas y ya en varias ocasiones que estamos y él quiere, pero le digo: tienes que hacer los primeros pasos que tienes que hacer. Está bien, cree que Dios puede en ti, cree que Dios te puede sanar, cree que Dios te puede apartar de ahí. Pero mira, tú tienes que alejarte también de esas compañías. No puedes ya juntarte con ellos, no puedes ir a los lugares en donde estás expuesto a esto. O sea, probablemente eso para ti sea radical, pero si es en tu escuela en donde estás expuesto a esto y te estás metiendo tan profundo en esto, la decisión es: aléjate de la escuela, porque eso ahí es donde estás. O cámbiate de escuela,
o ve a otra escuela, pero tienes que hacer un cambio en tu vida ahí. ¿Por qué? Porque no dices que quieres, pero no crees, porque si creyeras estuvieras actuando, estuvieras yendo en esa dirección. Hay otro chico que estoy ministrando que tiene serios problemas con la pornografía, serios, y quiere, ya se dio cuenta que le está dañando su mente, se dio cuenta que le está dañando su corazón, viene a la iglesia y una y otra vez estamos ministrando. Mi pregunta, oye, ¿tú sabes en dónde es que más te expones? Porque ya oramos muchas veces, pero tienes que tomar decisiones. Sí, es mi celular. Deshazte del celular. No puedes tener un celular porque es la fuente de tu contaminación. Y se resiste y se resiste. Bueno, mientras que no tomes una decisión así de radical en tu beneficio, en el beneficio de tu crecer. Pero por supuesto que cuando tú en un paso de fe dices, esto ya no porque es lo que me está arrastrando, pues Dios puede obrar en tu vida, puede obrar en tu corazón y te puede seguir guiando y escuchas más la palabra de Dios en lugar de estar metido en eso. Pero tienes que decidirte. Sí, eso es radical. O una pareja que estamos ministrando que constantemente viven en el yo, en el egoísmo, en que es que yo quiero que tú cambies. Es que tú debes de cambiar. Y el otro dice exactamente lo mismo. Oigan, tenemos que tomar una decisión radical aquí. No esperes que el otro cambie. Tú tienes que cambiar. Tú tienes que entregarle tu vida a Dios. No puede ser él tu Dios o ella tu Dios. Entrégale tu vida a Cristo. Y entonces, si tú le entregas tu vida a Cristo, entonces Dios, y tú vas a ir creciendo y creciendo cada vez más en tu relación con Dios, y Dios va a obrar en favor de mejorar esta relación matrimonial. Y ahí están, pero son temas en donde no se atreven a tomar decisiones completamente radicales o extremas en ese sentido. Porque ahí están. ¿Sí? Nuestra salvación requirió de una decisión radical, completamente radical. Alguien tenía que morir. ¿Yo? O alguien en mi lugar. No había otra forma. Y Dios, nuevamente decidido a hacer radical y definitiva su decisión, dice, será mi hijo Jesús. Morirá en tu lugar. Y ahí vemos cómo Jesús viene a este mundo, camina por este mundo, nos deja sus enseñanzas, pero siempre sabiendo que su final, el final de su ministerio en esta tierra sería ¿qué? Morir en la cruz. Morir en la cruz por mí y por todos los que estamos aquí, por todos aquellos que han decidido seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Entregarle nuestra vida a Cristo es una decisión radical. No puede ser una decisión a medias. No es posible vivir sirviendo a Cristo y sirviendo a Dios. Claramente la palabra de Dios lo dice. Cristo mismo en sus enseñanzas nos dejó un estándar muy alto de cómo vivir. Nos dejó un estándar que para cualquier no cristiano puede decir, es que eso no puede ser. Le dijo, ¿oísteis que fue dicho, no adulterarás? Pero yo te digo, no solamente no adulterarás, no desearás con tus ojos la mujer de tu prójimo. ¿Será esto radical o no? ¿Será esto extremo? Claro que lo es. Porque eso tiene que ver con nuestro interior, tiene que ver con nuestro espíritu, con nuestra relación y nuestra decisión de amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a mí mismo. Radical.
Ese es el estándar que Dios nos deja. ¿Oíste que fue dicho, no matarás? Pues yo les digo que cualquiera que se enoje, insulte o maldiga a su hermano ya cometió homicidio. Esto es extremo. Esto es completamente radical. Lo que Dios nos ofrece es infinitamente superior a los estándares del mundo. Dios vino a entregarse completamente en la persona de su Hijo Jesucristo para que nosotros no padeciéramos la muerte eterna en el infierno. Alguien tenía que morir, alguien tenía que pagar, y Cristo fue. Romanos capítulo 6. Con esta terminamos. En el versículo 11. Romanos 6, 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, en el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Paga del pecado muerte, la dádiva de Dios vida. Completamente opuestos, completamente radical. Cierra sus ojos. Espero que esta palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones le anime, le motive a tomar esa decisión radical que ha estado postergando, que ha estado dejando a un lado. Esa decisión que sabemos que Dios nos está esperando. No sé cuánto tiempo más nos puede esperar. Pero con Adán, Moisés y Saúl fue radical el Señor. Fue determinante. Oremos al Señor. Gracias, Señor. Esta es tu palabra. Y tu palabra es verdad. Tú nos das el ejemplo en la persona de tu Hijo Jesucristo, al no escatimar el ser Dios, al no escatimar estar en su trono, sino estar dispuesto a despojarse para venir a morir por mí. Una decisión determinante, radical y definitiva, con la cual tú me has rescatado. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús.